La palabra al hermano Marcial y posteriormente a don Matías. Gracias. Primero, yo creo que el proceso que estamos llevando a cabo cada vez se acerca más a los temas que son bien complicados. Sin embargo, quiero valorar los artículos que hoy día fuimos capaces de llegar a un consenso. Y yo efectivamente también me voy a sumar a las palabras de mis hermanos diciendo que aquí se requiere un análisis más interno de los pueblos indígenas. Yo creo que argumentos hemos encontrado por ambas partes, tanto de nuestros abogados como los de ustedes, y ambos se refieren a distintas leyes o a las mismas leyes y tienen distintas interpretaciones, lo que empieza ya a complicar porque aquí claramente es el Estado a lo mejor el que tiene un problema con sus legislaciones internas. Nosotros siempre hemos visto y entendido que el convenio está por sobre otras leyes que no reconocen los derechos nuestros. O sea, ese solo principio nos lleva a suponer algo que no está bien en la propuesta. O sea, sin ir más allá, a lo mejor rebuscando artículos por ahí, yo no iría tanto, solo entender que el convenio reconoce nuestros derechos, que estamos hablando del convenio y que está protegido además por otros tratados que dicen que no se puede invocar la legislación interna para menoscabar nuestros derechos. O sea, ese puro principio me lleva a pensar que el convenio está por sobre otras leyes. Entonces, en esa línea, yo creo que vamos a tener que redoblar los esfuerzos. Nosotros ayer estuvimos conversando con el ministro, con algunos hermanos y hermanas de acá. Participó también ahí en la contraparte don Matías, don Hans y don Andrés Cortés, por lo tanto ambos escuchamos también lo mismo, o sea, los esfuerzos hay que redoblarlos, busquemos una forma y respetemos los acuerdos. Y frente a eso también no quiero dejar pasar un tema que me parece que también es de relevancia y lamento que mis hermanos, que a veces se fijan bastante en la forma, no lo hayan advertido. Nosotros hicimos un acuerdo acá con el ministro Lavín y el acuerdo implicaba también la presencia de subsecretarios en la mesa en esta segunda etapa. Creo que a veces la forma conviene mantenerla si estamos y queremos dar algunas señales concretas de ir avanzando. Yo no sé cómo lo pueden tomar ustedes como crítica o sugerencia, solamente decir que cuando se hacen acuerdos de alguna manera hay que tratar de ir, hay que cumplir esos acuerdos. Creo que no ha sido malo el avance, es sumamente valorable. Los pueblos indígenas hemos hecho el esfuerzo, hemos hecho un tremendo esfuerzo en aceptar articulados que en un principio resultaba prácticamente inaceptable, completamente inaceptable. ¿Ya? Y en esa dirección yo creo que si tenemos que a lo mejor también redoblar esfuerzos para conversar a lo mejor con otros ministros, tenemos que llegar y agotar la última instancia. ¿Ya? Porque claramente, como les digo, ya para mí ya prácticamente no es un tema jurídico, porque por ambos lados tienen argumentos jurídicos. Esto ya no es un tema jurídico. Y yo creo que en esa dirección debemos a lo mejor replantearnos. Yo sé que mis hermanas y hermanos han manifestado también un grado de agotamiento, a veces de desesperanza, y no quisiera que esta batalla la perdiéramos por agotamiento. Yo creo que eso no puede ser. Tenemos que redoblar los esfuerzos en el sentido de apuntar un poco más inteligentemente por ambas partes, porque ya al final el tema del lenguaje tiene que estar instalado de manera tal que nuestros derechos queden definitivamente resguardados. Así que en esa línea, y como también ya se ha debatido, han manifestado algunas posturas, mis hermanas y mis hermanos, cada cual en mayor o menor tono, yo creo que eso es parte de la discusión política, creo que convendría que resguardáramos los acuerdos tal como lo hicimos la vez anterior, se instaló en verde. Yo sugiero que también inmediatamente se envíe el articulado a los observadores y a las partes
y posteriormente definamos también claramente que hay que definir otra sesión y también una fórmula más para ver cómo nos podemos encontrar. Hay 3 artículos que están quedando prácticamente: afectación directa, proyectos de inversión y medidas a ser consultadas, y todos están íntimamente relacionados. O sea, para mí están íntimamente relacionados. Así que de alguna manera vamos a tener que ponernos más agudos los pueblos indígenas y ver cómo solucionamos esto. La idea es llegar a un acuerdo y tener nuestro reglamento, sin perder de vista lo que en su momento planteó Cecilia Flores, una agenda política que también hay que instalarla y hay que pensar cómo podemos en esa dirección avanzar como mesa indígena. Así que eso es lo que yo quiero plantear, quiero solicitar y como ya fue parte del mecanismo que teníamos, no creo que haya problema para enviar los acuerdos que hoy sostuvimos a las partes involucradas. Gracias. La palabra a don Matías. Muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo, de alguna manera también lo señalé al comienzo de la reunión. Creo que ya hay argumentos jurídicos por todos lados, ¿cierto?, de distintas posturas, por decir de alguna forma. Y tenemos que propender a buscar el acuerdo y en ese sentido hay que construir confianza e ir generando esos acuerdos. Y hay que redoblar esos esfuerzos. Yo creo que también valoro ahí, ayer tuvimos una reunión, ¿cierto?, como ya lo señalaron, con el ministro Bruno Baranda, donde fue una delegación, ¿cierto?, de la mesa, y donde tuvimos también una delegación de la mesa de gobierno, y fue muy importante porque de alguna manera nos refuerza el impulso, sobre todo en un momento que nos encontramos bien duro. Yo sé que ayer estuvimos encontrones y de alguna manera eso se reflejó también en la mesa porque no hubo ningún acuerdo, salvo expedientes. Entonces avanzamos muy poco. Y eso yo primero lo valoro, la disposición que ustedes han tenido, porque ya llevamos harto tiempo, o sea, llevamos 3 meses, solamente en la mesa, pero ya llevamos, ayer lo decía Mirna, casi 10 meses, ¿cierto?, trabajando en esto, solamente los que están en la mesa, pero incluso los consejeros de CONADI llevan ya más tiempo aún, porque han estado impulsando este proceso desde mucho más tiempo, y obviamente el tema es cansador. Y claro, y nosotros tampoco queremos como que parezca que aquí algún bando gana por agotamiento. No queremos eso. No queremos eso. Queremos buscar acuerdos, porque finalmente los acuerdos que podamos construir van a ser en beneficio de todos, de ustedes y de nosotros. No me refiero a nosotros como personas, sino que del país. Creo que finalmente también hay mucha expectativa en este tema de la consulta, porque se sabe que estamos haciendo un trabajo especial, que no se había hecho nunca, y yo creo que eso hay mucha expectativa al respecto, o sea, y eso es importante, que podamos lograr esos acuerdos, y si es necesario volver a reunirnos, hacer un esfuerzo más. Yo les agradezco en ese sentido que ustedes también puedan redoblar esos esfuerzos, porque para ustedes es más difícil. Yo sé que para ustedes es más difícil en el sentido que ustedes están en sus regiones, nos reunimos siempre en Santiago, ustedes están lejos de su familia, y aquí nosotros prácticamente todos somos de Santiago. Nosotros también quiero contar que hemos tenido diferencias internas, que las hemos intentado ir soslayando, ¿cierto? Han habido reuniones de ministros, conversaciones por teléfono, llamadas, ¿cierto? Reuniones entre los mismos, como que nos hemos de alguna forma algunas veces separado en grupos internamente, unos que empujan para un lado, otros para el otro. Entonces estamos también intentando ver cómo, ¿cierto?, vamos acercando posiciones, y eso también nos pasa a nosotros. Porque por mucho que seamos un solo gobierno, somos distintos ministerios que tienen distintas preocupaciones, cada uno se preocupa de áreas distintas, ¿cierto? Y eso es importante. Yo creo que de a poquitito la gracia que hemos tenido, y yo creo que eso también nos ha beneficiado a todos como gobierno, a nosotros, es que quizás muchos de nosotros no, o muchos incluso de los ministerios como ministerios no tenían una sensibilidad específicamente indígena. Algunos ya nos dicen los indigenistas del gobierno, ¿cierto? Y aunque parezca broma, pero ya de alguna manera, claro, el que participa en esta mesa tiene una sensibilidad especial, quizás, y se nota.
se nota, los demás lo ven. Así que yo creo que efectivamente, como decía la señora María Sonia Lincoln-Leptún, y como decía don Marcial, hay que darle una vuelta, hay que ir buscando acomodo. Yo creo que también hay que valorar el trabajo de la comisión chica y hay que darle una vuelta. Quizás sea bueno volver a juntarnos. Yo sé que hoy día ya es tarde, pero tenemos que fijar, en mi opinión personal, estamos cerca, tenemos que redoblar los esfuerzos. Podríamos buscar la fórmula de volver a reunirnos pronto, pudiendo ser primero quizás en la comisión en regiones para que podamos quizás acomodar la participación de todos los demás, porque realmente nosotros que vayamos para allá. Y después también ver si hacemos una mesa también en regiones. Hay que ver, capaz que pues tengamos que hacer la mesa en regiones. Aunque igual los que están en otras regiones van a tener que viajar igual. Así que hay que ver qué es más conveniente. Pero lo importante es que yo les propongo que hagamos ese esfuerzo. Nos quedan 3 artículos. Hay otro tema que está también, un tema que es los acuerdos, que sería como el 4º artículo. Y que nos pongamos una fecha para la próxima reunión. No digo que para la última, para la próxima. No tenemos fecha, ustedes ya lo señalaron al exministro Lavín. Y no sé, hay que buscar una fecha. No sé qué opinan ustedes, cuándo creen que sería una fecha interesante. Porque ya es tarde hoy día y probablemente ya los acuerdos vamos a tener que seguir trabajando.